Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Marco Barrientos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. La cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Es por tu sangre que tengo entrada ante el trono celestial. No puedo entrar confiadamente ante ti. Rompiendo el silencio en mi ser, sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti.
Bien, hermanos, el Señor les bendiga, muy buenos días. Tengan cada uno de ustedes, aquellos que ya están conectados, bueno, Dios les bendiga, y aquellos que seguramente lo harán en un tiempo más, pues también las van las bendiciones para ustedes. Dios les guarde, me da mucho gusto poder saludarles a través de este medio, ya lo hemos dicho. Quisiéramos, deseáramos, ¿verdad? Poder hacerlo de una manera personal, como todos los siervos, como todos los pastores. Estamos padeciendo nosotros también, estamos sufriendo esto. Esta distancia, este distanciamiento ha sido pues nada grato. Así es de que pues reciban nuestro saludo, la bendición de Dios para ustedes y sean bienvenidos a este tiempo, a este mensaje que le hemos puesto: el gran día del Señor vendrá. Y esto es inminente, el gran día del Señor, el gran juicio, pues ya viene, se vaticina. De hecho, estamos sufriendo algunos dolores. La iglesia está padeciendo dolores de parto, la iglesia está a punto de que el Señor venga por ella. No podemos decir cuándo, no lo sabemos, pero parece ser que los tiempos se aproximan, y esto lo venimos escuchando, es cierto, desde que estaba el Señor Jesucristo con los apóstoles. Ya le preguntaban, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo será este día? ¿Cuándo será por fin que venga ese reino, ¿verdad? Que podamos nosotros estar contigo después de que partas. Bien, pero lo cierto es que el Señor viene, no sabemos cuándo. Así es de que este tema yo creo que es de interés para todos. Vamos a estar en el libro del profeta Joel. Acuérdense que están primero los profetas mayores. Está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y después vienen los profetas menores. ¿Por qué? Porque tienen contenido menor. No es que sean menos importantes, sino que tienen un contenido menor, ¿verdad? Contenido en cuanto a escritura. Así es de que estaremos en Joel. Está Oseas, después está Joel. Así es de que voy a dar tiempo para que lo busque. Si no lo encuentra, búsquelo en el directorio, puede hacerlo. Búsquelo, ahí está la página. Es importante que la palabra la tenga usted ahí, porque yo creo que es un estilo estudio que vamos a tener en esta mañana. Así es de que yo creo que ya están ahí, ¿verdad? En Joel capítulo 2 del profeta Joel. El gran día del Señor vendrá. Hermanos, lo cierto que hay una desolación terrible en toda la región de Palestina, en toda la región de Judea, en toda la región de Israel. Parece ser que esta profecía para los tiempos de Joel es entregada a estos dos pueblos, el pueblo de Israel, el de Judea, y parece ser que está omitiendo a Samaria. No se menciona Samaria, pero podemos también entenderlo como la visión de Joel, esa visión profética, escatológica, no solamente para los tiempos que él está viviendo, sino que se está aproximando al gran juicio final, a la gran tribulación, al tiempo terrible, tremendo que vendrá sobre la tierra, sobre los moradores. Así es de que Joel tiene esa visión. Dios le permite esa visión para sus tiempos, para el futuro de Israel y de Judea, pero también para el futuro de toda la humanidad. Y creo que estamos padeciendo ahorita, les decía yo creo que estamos en principios o a punto de que la iglesia, ¿verdad?, pueda ver ese venir del Señor. Lo estamos viviendo, hermanos. No me atrevo, insisto, a decir cuándo, porque no lo sé. Es obvio, eso es obvio. Pero mire, hay una desolación en toda la región de Israel. Está desolada, y hay una razón. Está desolada porque ha venido una plaga tremenda. Ha venido la plaga de langostas. No imagine las langostas, esas langostas que están en un buen plato, ¿verdad? Allá en Rosarito o en Puerto Nuevo. No, esas langostas no se refiere a la Biblia.
Se está refiriendo a unos insectos tipo chapulines. Bueno, aquí en México le llamamos chapulines. También se comen, ¿verdad? También la gente los come. Se refiere a ese tipo de plagas, de langostas, que acababan con todas las cosechas, y no solamente acababan con las cosechas, con los frutos, sino que también con la corteza de los árboles. O sea, suena terrible, suena terrorífico. Estas palabras son dadas al pueblo, parece ser que en los tiempos del cautiverio, en los tiempos terribles del cautiverio. Así es de que habrá una terrible desolación, y el profeta Joel está exhortando a que todos vuelvan sus ojos a Dios. Y ese es el mensaje para hoy. Para que volvamos nuestros ojos al Señor, aquellos que están apartados, aquellos que están alejados de Dios, bueno, que se vuelvan a Dios. Dios es la única opción, Dios es la mejor opción que el mundo puede tener hoy. A lo que estamos aconteciendo, ¿no? A lo que está aconteciendo en nuestras vidas en estos momentos. Dios es la única solución. Así es de que el mensaje de Dios es traído a través de un hombre, de un profeta llamado Joel. Y habla principio a principio, en capítulo 2, habla de la desolación en el campo, en la vida vegetal, en el reino vegetal. Y fíjese, leemos a partir del capítulo... Perdón, estoy un poquito errado, es el capítulo 1. Lo que pasa es que me fui con la finta porque estuve leyendo el 2 y el 3 y me emocionó mucho el capítulo 2, pero es el capítulo 1. Es el capítulo 1. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos del pueblo. Fíjese, se está dirigiendo primero a los ancianos del pueblo y no se está refiriendo a personas ilustres. Se está refiriendo realmente literalmente como suena aquí, a los ancianos, las personas más antiguas del pueblo, más viejas, más antiguas, más ancianas, con experiencias, con mucha experiencia. Y oigan esto, ancianos, presten atención, habitantes de todo el país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Está preguntando el profeta. ¿Pasó algo similar a lo que está pasando entre nosotros en los tiempos de ustedes? Es una pregunta. Cuénteselo a sus hijos, dice, como diciendo, bueno, esa experiencia que tal vez pudo haber acontecido en aquellos años, o la experiencia que ustedes han vivido, cuéntenla. Y esto que estamos pasando, esto que se está viviendo, esta terrible cuadro de desolación, de hambre, de sed, porque también más adelante vemos que hay un fuego que está consumiendo los pastizales, las propias bestias del campo están muriendo, están sedientas. No hay agua, no hay comida. Y dice, cuéntenselo a sus hijos, de generación en generación, dice. Que ellos también se lo cuenten a los suyos. Y estos a la siguiente generación. Los que dejaron las langostas grandes, eso que dejó esa langosta grande, dice, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas. Estamos en la versión nueva internacional. Fíjese, en la versión Reina Valera dice diferente. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Ahorita vamos a dar una breve explicación de esto, pero continuamos leyendo. Versículo 5. Y luego fíjese a quién más se dirige. No solamente se dirige a los ancianos, no solamente se dirige a la nación, sino que también está diciendo, ¡hey, borrachos! ¡Despiértense! ¡Lloren! ¡Giman todos los entregados al vino! Porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona. Asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Y luego dice en el 8, mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido.
Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes. Fíjese, también se ven afectados los sacerdotes de Jehová. Hay duelo nacional. Así como estamos viviendo hoy en el mundo, no nada más en México. En el mundo entero hay duelo, hermanos. Hay muertes y muertes, miles de muertes. Y hay una devastación terrible. No estoy asociando, quiero que entiendan, no estoy asociando el hecho de lo que estamos viviendo en estos días, no lo estoy asociando con la profecía de Joel, pero hermanos, podemos entender un poquitito lo que estaba viviendo la nación de Israel y de Judea. Un poquito. Y luego dice, los campos yacen devastados, reseca está la tierra, han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Y luego dice el 11, séquense también ustedes, labradores, giman viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. Y luego dice algo de la vid, de la planta, de la uva. Dice, la vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Y luego hace un llamado, vístanse de duelo y giman sacerdotes, lamentense ministros del altar, vengan ministros de mi Dios y pasen la noche vestidos de ¿qué? De luto. Luto. Porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de Dios. Es decir, el templo, el santuario del Señor y sus sacerdotes también han sido afectados. Ya no hay alimento, ya no hay ofrendas, ya no hay esas libaciones, ya no. Y luego dice, el versículo 14, sigue hablando a los sacerdotes, entréguense al ayuno. Habla a los sacerdotes, a los pastores, a los ministros. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne. Solamente ustedes pueden hacerlo. Esto sí nos habla. Reúnan a los ancianos del pueblo. ¿En dónde? Pues en la casa del Señor su Dios. Reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Y luego el 15. ¡Ay de aquel día! Y aquí cambia el profeta a la visión escatológica, es decir, a la visión del gran día del Señor que viene pronto, que estamos esperando nosotros. ¡Ay de aquel día del Señor que ya se aproxima! Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso, es decir, del Shaddai. El Todopoderoso, el Todosuficiente. ¿No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? Pues sí, ¿verdad? Ya no estamos contentos, ya no estamos alegres, se nos arrebató esa alegría que teníamos, dice. La semilla se pudrió a pesar de haber sido cultivada, los silos están en ruinas y los graneros derribados, porque la cosecha se perdió. ¿Cómo brama el ganado, no? Ahora está hablando al reino animal. Vemos, cómo está hablando a todos, incluyendo a los animales. ¿Cómo brama el ganado? Vagan sin rumbo las vacas porque no tienen dónde pastar, y sufren también las ovejas. Y luego dice, a ti clamo, Señor. A ti clamo porque el fuego que ha devorado los pastizales de esta estepa, las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Aún los animales del campo te buscan con ansias porque se han secado los arroyos, y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Dígame si no era una devastación. Una devastación terrible, angustiadora, hermanos. Así es de que este es un mensaje de mucha importancia y está dirigido pues a todo el país, incluye a los ancianos, aquellos que quizás les decía podrían recordar, a ver si ellos recuerdan alguna devastación, algún hecho similar a lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? En el país, porque ellos tienen la experiencia, ellos tienen la vida, ¿no? A cuestas. Y nadie puede acordarse de algún hecho tan lamentable, nadie se acuerda de alguna catástrofe similar a lo que están viviendo en el presente. Así es de que acude a los ancianos.
Este acontecimiento, hermanos, yo creo que tuvo que haber sido transmitido de forma oral, así como fue, de forma oral y de una generación en generación. Está hablando, dice, cuéntenselo a sus hijos. Esto que estamos viviendo es importante, es imperante, es de vida o muerte. Cuéntenlo a sus hijos. Y cuéntenlo de generación en generación. Dice, de los hijos, cuéntenlo a los hijos. Y los hijos de los hijos, cuéntenle a los hijos de los hijos de los hijos. Es decir, de generación en generación. Era apremiante que lo contaran. Es apremiante, hermanos, que nosotros llevemos de generación en generación el mensaje de Dios a través de los profetas. Es importante hasta que venga el Señor. Es una advertencia, pues. Lo vamos a ir llevando. Este estudio o este mensaje vamos a irlo llevando así, a través de esa advertencia que hace Dios a través del profeta Joel. Es una advertencia, hermanos, de vida o muerte. Están devastados. Pero se aproxima algo peor. Es decir, no hay comida, no hay higueras, no hay vid, no hay vino, no hay nada, no hay pan. Todos están padeciendo. Los animales también. Pero, a partir del versículo 15, dice que viene algo peor. Algo peor, el día de juicio, el día del Señor. Y lo estamos esperando. Lo estamos esperando hasta estas fechas. Y yo no sé si habrá más generaciones que vendrán todavía. No lo sabemos, hermanos. Pero mire, vamos a hablar de los insectos. Al principio hablábamos de la diferencia, ¿no? Como la Nueva Versión Internacional lo maneja de una manera y la interpretación de la Reina Valera es un poquito diferente. Bueno, no hay tanta diferencia. Nosotros lo entendemos así. Son 4 los insectos, dice la Reina Valera. Aparentemente 4 insectos, ¿verdad? Que vienen uno detrás del otro, acabando con todo lo que se atraviesa en el campo. Pero, hermanos, descubrimos que algunos comentaristas, ¿verdad? Algunos exegetas, algunos hermanos estudiosos que estudian ahora sí la palabra, ¿verdad? De una manera científica, de investigación, parece ser que no es así. Más bien se trata, hermanos, de una especie como de sinónimos. Sinónimos. Alguien, ¿verdad? A esto lo llamó como la encarnación del hambre. La encarnación del hambre. Como si se tratara, hermanos, de un gran incendio voraz que acabó con todo, ¿verdad? Y estos insectos, les decía, a través de esta actuación en diferentes etapas, ¿verdad? Bueno, la Reina Valera lo maneja como que son 4 insectos o por lo menos 4 tipos de animales. Les decía, la Nueva Versión Internacional lo maneja como que es un solo insecto, pero en diferentes etapas, ¿verdad? De proceso. Usted sabe, es una oruga, es una larva, una oruga, después es una mariposa o es un insecto, ¿verdad? Ya desarrollado. Y aquí habla que ese insecto en sus diferentes etapas está acabando, hermanos. Lo que come uno, lo que consume uno se lo deja al otro en su proceso, pues. Y total que acaban con todo lo que hay al paso. Dígame si no pueden ser terribles las plagas. Muchos dicen que esta pandemia que estamos adoleciendo, que estamos sufriendo, es una plaga. Parece ser que algunos dicen que en 1918 hubo otra pandemia terrible también. Muchos dicen que se originó en las filas del ejército francés. Algunos dicen que no, que fue en China también. Y otros dicen, no, fue el ejército de Estados Unidos en plena Primera Guerra Mundial, que verdad, en medio de lo que vivían, cómo vivían, se desarrolló esa gripe tan fuerte, esa pandemia que logró, hermanos, la muerte de miles y miles de personas en el mundo. Terrible. Después de la Primera Guerra Mundial. Así es de que estaba acabando con todo. Primero con el reino vegetal. Y el profeta comienza a nombrar todos aquellos productos afectados por esta devastación del reino vegetal. Y mire, primero habla sobre la ebriedad del país. Está echando en cara. Está echando en cara la ebriedad. Eran ebrios, eran borrachos. Y les dice, ¡hey, borrachos! Así literal.
fíjese, la plaga no solamente devoró el mosto, es decir, no solamente devoró aquellas uvas, aquel fruto que estaba en ese proceso de fermentación listo para prensarse y que pudiera salir ese joven vino, ese jugo de la uva. No solamente atacó a el mosto, no solamente atacó a la uva ni al vino, sino que también, hermanos, atacó pues la planta de la viña. Y no solamente a la planta de la viña, sus hojas, su fruto, sino que también las higueras, los árboles frutales, pues no se diga el fruto, las hojas verdes, pero también la corteza. Imagínense. Esta plaga devastó la corteza, dice el profeta Joel, que a tal grado de dejar las ramas y los arbustos, los árboles frutales blancos, sin corteza, muertos, como quien dice. Imagínese usted la gravedad del asunto. Terrible, terrible. Esta plaga, hermanos, es un ejemplo simbólico. Puede representar un ejemplo muy simbólico, ¿verdad?, de la fortaleza, del poder de un pueblo innumerable que venía a invadir Judea y a invadir toda Palestina. Caía ese enemigo fuerte, como dice aquí la palabra de Dios, con esos colmillos como de león y colmillos de leona terribles. Viene a caer a Palestina para que el pueblo, ¿verdad?, sea sometido terriblemente. Así es de que todo esto es simbólico. Todo esto que encontramos es simbólico. Algunos dicen, no, sí pasó todo eso. Toda esa plaga, toda esa hambre, toda esa destrucción pasó. Pero también venía el enemigo más fuerte de Israel. Pudo haber sido, no sé, Babilonia, Siria. No sé, no lo menciona aquí. Pero era un enemigo muy fuerte que iba a devastar con todo lo que hubiera en Palestina. Es algo simbólico, pues. En todo esto se va a ver afectado el país. Bien afectado. Y luego dice el profeta, ya cuando habló, ¿verdad?, sobre el reino vegetal, todo lo que estaba devastando esta terrible plaga, también habla al pueblo en general y después habla a los sacerdotes, a los que están sirviendo en el santuario de Dios. Esta desolación que dijimos que tuvo estragos en el campo y tuvo estragos en el pueblo, en el alimento, en el santuario, en la vida del sacerdote. Así es de que por esto Joel se está dirigiendo a toda la comunidad. Son palabras y mensajes para toda la comunidad, hermanos. Para todos los moradores, para los sacerdotes de Jehová, quienes están de duelo. Ya de antemano estaban de duelo. De antemano estaban pasando, ¿verdad?, por esto. Y los sacerdotes se visten, ¿verdad?, con ropas de duelo, con ropas de luto, con ropas bastante rasposas, ¿no? No finas. En señal de mortificación, en señal de preocupación, en señal de dolor. ¿Por qué? Porque, hermanos, ya no es posible la ofrenda. Ya no es posible la libación. Ya no. Ya no pueden ofrecerle nada a Jehová. Aparentemente nada. Ya no hay pan. Ya no hay harina. Ya no hay aceite. Ya no hay vino. Ya no hay frutos. La langosta se lo acabó todo. ¿Qué más les puede quedar por hacer? El templo cerrado, con su sana distancia, los sacerdotes. Dígame si no podemos imaginar. Yo sí imagino lo que estaba aconteciendo. Me puedo imaginar lo terrible de aquello que estaban pasando Judea e Israel. Terrible. Y viene más. Viene más. El profeta Joel tiene más visión. Tiene una visión terrible para el futuro. Una devastación terrible. Hermanos, los sacerdotes se vieron, hermanos, ahora sí que en la necesidad de poner el ejemplo.
Tenían que poner el ejemplo al pueblo. Un ejemplo, ¿sabe de qué? Esto es muy importante lo que le voy a decir. El ejemplo del arrepentimiento. Los pastores, los misioneros, los ministros, hermanos, hoy en día tenemos que poner el ejemplo. Primeramente, de dominio propio. Dominio propio. El ejemplo sobre todo de arrepentirse, de humillarse ante Dios, ante lo que estamos viviendo, hermanos, porque es terrible, ¿verdad? Es terrible. El profeta les pide a los sacerdotes, hagan luto, pero también hagan ayuno, hagan oración, proclamen un día de ayuno, proclamen un día de oración, pero sobre todo, humíllense y que su oración sea constante, dependiendo, hermanos, totalmente del Dios Altísimo, dependiendo totalmente del Dios Todopoderoso. Ahora, estas manifestaciones externas, es decir, orar, ayunar, humillarse, entregarse, depender, son manifestaciones externas, es decir, es algo que nosotros, ¿verdad? Se tiene que notar, se tiene que ver. Cuando usted ora, cuando usted ayuna, se ve, se nota, es externo, pues. Y esto es muy bueno cuando es externo. Pero cuando nace de una manifestación interna, de una necesidad interna, es mejor. Y lo podemos manifestar. Son manifestaciones, ¿verdad? Les decía yo, externas, muy buenas, necesarias, pero tienen que ser genuinas. El sacerdote de Dios, el presbítero, el pastor, el ministro de Dios, ¿verdad? Tiene que estar dispuesto, tiene que ser una oración genuina, una sinceridad, ¿verdad? Esa sinceridad y esa oración sincera que le agrada a Dios. No porque tenga yo que hacerlo, no porque me lo esté pidiendo aquí, como lo hacía el profeta Joel al pueblo, a los sacerdotes. Les estaba pidiendo, ustedes sacerdotes, vístanse de luto, clamen, oren, ayunen, declaren, proclamen. Pero esto tiene que ser sincero. Sincero. Porque la sinceridad, la humildad sincera, es la que, hermanos, le agrada al Señor. Es la que lo enaltece. Es la que nos enaltece. Además, hermanos, podemos influir con esas manifestaciones exteriores. Nosotros como siervos, al ver el pueblo en nosotros, podemos influir, hermanos, en todos. ¿Sabe para qué? No para que digan, ay, qué pastor tan santo, qué pastor tan entregado, tan genuino. No, eso es exterior, les decía. Es externo. Aunque trae bien. ¿Sabe para qué? Para enseñar al pueblo, con nuestro ejemplo, a enaltecer al único Dios Todopoderoso. Enaltecerlo aún lo que estemos viviendo en estos tiempos. Que ese es el tema, ¿no? Ese es el tema en las noticias, ese es el tema en la iglesia, es el tema en la familia y cada vez más. Llevar a la gente a una entrega genuina, a una humillación genuina, a una enaltecer al Señor. Esa es la función de las manifestaciones externas, como es la oración, el ayuno y la proclamación. Tocar el corazón de Dios, tocar la mente de Dios. Y yo creo que estamos llegando a un punto muy importante, hermanos. Aquí la visión profética de Joel es también para los tiempos posteriores, para nuestros tiempos, tiempos que quizás ya estamos viviendo o estamos iniciando este tiempo profético de no solamente Joel, Daniel, Juan, ¿cuántos? El propio Jesús, el propio Maestro. Hermanos, tenemos que tomar nota de todo esto, porque estamos empezando, estamos en proceso. Son tiempos muy difíciles, son tiempos también desoladores y verdad, dicen los expertos, yo no lo sé, dicen aquellos que han estudiado, aquellos que están, verdad,
muy entrados con la ciencia, los economistas, los políticos, los estadistas. Es más, la propia palabra de Dios escatológica, ¿verdad? Que vienen cosas peores. Cosas terribles. Como nunca se habían visto. Y este no es un mensaje para asustarlos, ni es un mensaje para alarmarlos. Es para que nosotros tomemos nota. Tomemos nota. Esta visión profética, pues les decía, para tiempos futuros, inicia aquí una porción muy importante. Versículo 15 del capítulo 1. 1:15. Vaya a su Biblia. Mire lo que dice. ¡Ay del día! ¡Ay de aquel día! El día del Señor que ya se aproxima. Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso, es decir, del Gran Shaddai. Y luego se pregunta, ¿no se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? La semilla se pudrió a pesar de haber sido cultivada, los hilos están en ruinas y los graneros derribados porque la cosecha se perdió. Está hablando para ese tiempo futuro. ¡Ay! Y es bien impresionante ese ay, hermanos, de ese día, porque está cercano al día de Jehová y dice de parte del Todopoderoso, es decir, del Gran Shaddai, del Todo Suficiente. Dice, porque Joel ve, hermanos, en esta plaga de langostas como un presagio. Es un presagio y es un símbolo profético del gran día de Jehová, del día que se aproxima para nosotros. Es un presagio. Esto que le pasó al pueblo en aquellos tiempos es un gran presagio para lo que viene a generaciones y generaciones y generaciones. Aquí lo dice, hey sacerdotes, hey ancianos, hey pueblo en general, díganlo a sus hijos, anúncienlo a sus hijos y sus hijos a sus hijos, porque será algo terrible. Y después de encontrar esto, después de escuchar esto, hermanos, tenemos que estar apercibidos. Los sacerdotes tenemos que orar. Tenemos que proclamar la palabra. Estoy siendo repetitivo, yo sé. Los sacerdotes tenemos que proclamar día de ayuno. Tenemos que proclamar la oración y dar ese ejemplo al pueblo. Pero yo termino casi con esto. Es un presagio, un símbolo profético, les decía. Es una visión bastante compleja en la mente y en el tiempo del profeta. Es algo complejo, bien complejo. Quizás no lo pueda entender completamente porque es complejo. Lo que sí es cierto es que dice que va a ser un día nefasto, va a ser un día de tinieblas. Pero también, hermanos, quiero decirles que también será un día de luz, también será un día de promesas. Así es de que no esté atemorizado por el gran día de Jehová. Bueno, depende. Depende. ¿Sabe de qué depende? De su relación con Dios. De su entrega a Cristo. Nosotros, hermanos, podremos orar. Podemos orar, ¿verdad? Por muchas razones. Podemos iniciar un ayuno por muchas razones. Pero no podemos parar. Nuestra oración, hermanos, no puede parar. ¿Sabe qué? Los planes de Dios. Nuestra oración, por más ferviente que sea, nuestro ayuno, por más entregado y dedicado que sea, honesto que sea, humilde que sea, no puede parar las profecías de Dios, ni puede parar los planes de Dios. No puede, es imposible que nuestra oración lo pare. No puede, no puedes cambiar los planes de Dios, no puedes. Escúchelo bien como lo estoy diciendo. Nuestra oración, tu oración no va a parar el plan profético de Dios. No va a cambiarlo. Ya está. Va a suceder. No se puede. Pero yo creo que sabe que sí podemos hacer. Y nosotros los ministros. Orar por nuestra familia. Orar por nosotros mismos. Orar por nuestra tierra. Orar por nuestros animales. Aquí dice que estaba él pidiendo, ¿verdad? Fíjese, no quiero confundirnos, pero dice
versículo 18. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cómo gimieron las bestias? Qué turbadas estuvieran, dice, los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Y luego dice, las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Hermanos, los animales no pueden orar, pero nosotros sí. Las bestias del campo no pueden orar. Bueno, creo yo, ¿no? No pueden clamar. Pero nosotros sí podemos orar. No solamente por la familia, no solamente por la humanidad, no solamente por nuestro gobierno. También podemos orar por los animales. Porque están gimiendo, hermanos. La naturaleza, la creación de Dios, desde el pecado de Adán y Eva para acá, está gimiendo, está clamando por justicia. ¿Cómo nos hemos metido con la creación de Dios, con la naturaleza de Dios? No sé si usted vio en tiempos pasados en las noticias cómo desde los satélites, ¿verdad?, las imágenes de la Tierra son tan diferentes a hace 4 o 5 meses. Y los científicos y los que están expectando, viendo desde allá, están admirados, ¿no? La contaminación en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, cómo esa mancha de contaminación de carburos disminuyó notablemente. Terrible. Los animales, aquellos que se habían alejado de la humanidad, de las manchas urbanas, cómo han vuelto, ¿verdad?, a los ríos, cómo han vuelto a los lagos, cómo se han visto algunos animales que no se veían desde hace mucho tiempo. Estamos acabando con la creación de Dios y están gimiendo, dice aquí. Están gimiendo. Así es de que, hermanos, no podemos cambiar los planes de Dios. No podemos cambiar la profecía. Pero sí podemos, hermanos, orar por aquellos que están sin Cristo. Sí podemos proclamar, los pastores, por aquellos que están sin Cristo. Usted sí puede orar por aquellos que ahorita en estos momentos están devastados, que sus vidas parece ser que ya se acabaron. Usted sí puede dar palabras de consuelo, de ánimo. Usted sí puede hacer eso. No puede cambiar los planes de Dios, pero sí puede orar por aquellos que necesitan. Usted sí puede conducir a Cristo a aquellos que necesitan. Eso sí podemos hacer. Usted puede visitar a algún enfermo con las medidas adecuadas o en el tiempo que sea pertinente. Pero usted sí puede hacer eso. Insisto, termino con esto. Nuestra oración pues no va a cambiar el plan de Dios. La oración, la profecía no la va a cambiar. Pero una oración, hermanos, humilde, sincera de nosotros, claro que sí puede cambiar mucho nuestra situación delante de Dios. Claro, eso sí se puede. Eso sí podemos, eso sí puede. Y eso sí quiere el Señor Jesucristo que hagamos. Entregarle nuestra vida al Señor Jesús. Si alguien en estos momentos o más adelante cuando se retransmita este mensaje en algunos grupos o en YouTube, si alguien escucha este mensaje, yo quiero que escuche esto. Usted no puede hacer nada para cambiar lo que viene, pero usted sí puede entregarle su vida a Jesús. Usted sí puede cambiar su estatus. Usted no puede salvarse a sí mismo. Usted tiene que entregarse al Salvador, aquel que en la cruz hace 2000 años se entregó, aquel que entregó la vida por nosotros, aquel que cargó aún la enfermedad, aunque usted no lo crea, la cargó en esa cruz por nosotros, por usted. Y ahí sí puede usted hacer mucho, entregarle su vida a Cristo. Porque vendrán tiempos, hermanos, terribles, terribles. Y yo no quiero estar en ese tiempo. Algunos dicen, algunos estudiosos, algunos exegetas dicen, bueno, la gran tribulación será cuando el Señor ya haya arrebatado a su iglesia.
Otros dicen, no. La iglesia tiene que pasar y tiene que ser probada por fuego, como lo ha hecho en estos 2000 años, donde ha sido perseguida, donde ha sido maltratada, donde han sido muertos sus ministros o los seguidores de Cristo. También tiene que pasar por la gran tribulación para que sea probada, confinada, refinada, perdón. Yo no sé. Es una interpretación diferente. Muchos han interpretado diferente el Apocalipsis o las profecías. Yo no sé. Pero, insisto, lo he dicho ya otras veces. Lo que sí sé y lo que estoy bien seguro, y nadie me puede cambiar eso, es que el Señor viene pronto. Que Cristo viene por su iglesia antes o después de la gran tribulación. No lo sé. Pero Cristo viene. Y también yo deseo, tanto yo como ustedes, que estemos en ese arrebatamiento, como sea. Y eso sí podemos hacer, eso sí podemos entregar, eso sí podemos rogar, eso sí podemos pedir, eso sí podemos cambiar. Sí podemos, a través de nuestra entrega, nuestra oración. Dios les bendiga, hermanos. Pongamos esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y estemos apercibidos de lo que está aconteciendo en el mundo ahorita, en las profecías. Lea la palabra. Si no la entiende, bueno, pídale al Espíritu Santo que le dé discernimiento, busque, ¿verdad?, de alguien que le pueda explicar lo que viene, las profecías que están escritas en este libro. Métase más con Dios. Dios les bendiga. El Señor viene pronto, Cristo viene pronto. Dios les guarde. Oramos. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, en esta tarde, porque nos has revelado, Señor, a través de tu palabra, que tú vienes pronto, que es inminente, Señor, ese arrebatamiento, ese tiempo final, donde, Señor, estaremos esperándolo con ansias, algunos con terror y temblor, pero nosotros lo esperamos con ansias. Lo vemos como la oportunidad, Señor, de poder verte pronto, de poder estar en tu presencia. Y nuestro dolor, Señor, nuestro temor es para aquellos que no te han alcanzado, aquellos que no te han buscado, aquellos que te rechazan, aquellos que solamente piensan en sí mismos, que creen que tú no existes, que tú, Señor, eres una parte de la imaginación del hombre, como muchos lo dicen. Y por eso sí tememos por aquellos que no te han conocido. Y nuestra oración, Señor, como decíamos hace unos minutos, no puede cambiar, Señor, el plan que tú tienes. No puede cambiar, Señor, el juicio inminente que viene para la humanidad. No lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar, Señor, nuestra vida. Podemos entregarnos a ti, Señor. Y ruego por aquellos, Señor, que están escuchando, que están siendo parte de este mensaje, Señor, para que sean sensibles a la voz de Dios, Señor, a través de nuestros labios. Te ruego que nos sensibilices más. Te ruego que pongamos de nuestra parte, Señor. Te ruego que podamos ser dignos siervos tuyos, Señor, y que podamos proclamar tu evangelio, Señor, y que podamos proclamar como lo hacían aquellos sacerdotes en los tiempos del profeta Joel, que proclamaban ayuno, proclamaban perdón, Señor, por el pecado del pueblo y también por ellos. Te ruego pues que seas con nosotros, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y pues compartan, traten de compartir estos mensajes y véanlo también si es oportuno para ustedes en el canal de YouTube, Alejandro Collins Hernández. Dios les guarde, los saludo en el nombre del Señor y los extrañamos. Dios les bendiga. Nos vemos el jueves a las 7 de la tarde.